Hola chicos, esta noche empezamos con la vida dura y la resistencia increíble de los campesinos medievales, héroes anónimos que, contra todo pronóstico, sobrevivían a algunas de las noches más frías de la historia. De trucos caseros de aislamiento a dormir en montón con medio pueblo, su historia es de garra, ingenio y pura determinación. Antes de acomodarte, deja tu like y suscríbete solo si de verdad disfrutas este nicho. Cuéntame en comentarios desde dónde nos ves y qué hora es. Baja las luces, enciende un ventilador para ese murmullo de fondo y vamos entrando en materia. Cuando piensas en la Edad Media, quizá ves justas, banquetes y ferias. Para la gente común, el invierno era menos fiesta y más cómo no morimos esta noche. No era una estación, era una prueba anual que volvía con puntualidad de verdugo. Imagina vivir en una choza minúscula de palos y barro, con paredes tan delgadas que oyes estornudar a un pájaro afuera, sin aislamiento, sin ventanas salvo un hueco tapado con piel y nada de guerras de termostato con tus hermanos. La temperatura interior solía ser apenas un par de grados por encima de lo que hacía afuera. Si helaba fuera, adentro hacía un poco menos de helada. Felicidades. Las noches eran lo peor. La oscuridad lo devoraba todo. El viento aullaba como un fantasma enfadado y el fuego de la lumbre chisporroteaba con dignidad, calentando sobre todo a quien estuviera pegado a las brasas. Al otro lado de la sala era casi como acampar pero con peores snacks. La ropa no ayudaba mucho. Nadie tenía abrigos finos de piel ni mantas de pluma. Tenías un par de túnicas de lana basta, quizá una capa con sospechoso aroma a cabra, y la fe de que las capas te convertirían en una cebolla humana. Spoiler, no funcionaba del todo. Y olvida las colchas suaves. La cama era un saco con paja o heno, algunos juncos encima y, de regalo, pulgas para hacerte compañía. El frío no solo era incómodo, era peligroso. Congelaciones, hipotermia y, directamente, morir de frío eran riesgos constantes, sobre todo para niños y ancianos. Cada mañana en la que seguías respirando era un pequeño milagro, digno de celebrarse con un nabo menos congelado en el desayuno. Si piensas que tu departamento es corriente porque la ventana no cierra bien, un campesino medieval te querría decir un par de cosas. Su casa no era corriente, era un túnel de viento con techo. La mayoría se levantaban con lo que los historiadores llaman wattle and daub, varas entrecruzadas como una cesta gigante, embadurnadas con barro, paja y, sí, estiércol. No por asco, sino porque era barato, pegajoso y siempre a mano. Por muy bien untado que quedara, ese muro no aguantaba un temporal serio. El aire frío encontraba cada grieta y se colaba danzando por el único cuarto de la casa. Privacidad. Ninguna. Calor. Solo a ratos. Carácter. A montones. Los techos de paja lucían bonitos en verano. Con lluvias y nieve se vencían. Goteaban y a veces dejaban pasar fauna local. Nada dice noche agradable como una ardilla cayendo en mitad de la cena. Las ventanas, si existían, eran agujeros pequeños cubiertos con piel o contraventanas de madera. El vidrio era tan caro que ni el señor del lugar podía permitirse más que un cuadrito. El campesino daba gracias si el viento no arrancaba la piel en plena ventisca. Y el suelo era tierra apisonada. Cuando llovía o nevaba fuerte, la humedad se filtraba desde abajo. Así que, técnicamente, tenían fuente de agua interior. No la apreciaban. Caminar por tu propio cuarto podía parecer atravesar un pantano helado. Frío por debajo, frío por arriba, frío por dentro. Ataque tridimensional a tu calor corporal. El enemigo silencioso venía justo de ahí, del suelo. El piso era la propia tierra. Con suerte tirabas paja o juncos para dar la ilusión de confort. Pero el frío se filtraba como un fantasma obstinado. Atravesaba la capa vegetal y trepaba por los huesos.
Lo que se caía al suelo en una noche helada pasaba a formar parte del permafrost doméstico. La defensa, capas gruesas de paja cuando podías conseguirla. Mala noticia. La paja se aplastaba pronto, se humedecía y se enmohecía. Buena noticia. Añadía un agradable crujido a tus noches, por si el aullido del viento no era lo bastante dramático. Otros preferían juncos. Con el tiempo se acumulaban capas nuevas sobre las viejas, y aparecía un ecosistema fascinante de plantas descompuestas, pulgas y visitantes misteriosos. Era el equivalente medieval del relleno de alfombra. Si la alfombra estuviera viva, un poco húmeda y oliera a perro mojado. Las camas tampoco eran salvación. Eran marcos de madera con más paja dentro. En vez de colchón mullido, capas punzantes que se movían y pinchaban. Poco hacían contra el frío que subía del suelo. Dar vueltas no era por comodidad. Era un baile torpe para mantener la sangre en circulación y evitar adormecer un lado entero. La verdad es que no vencieron al suelo helado. Aprendieron a vivir incómodos sobre él. Una noche buena no iba de sueños, iba de despertarte con todos los dedos. Y si te tocaba borde del lecho compartido, era como dormir junto a la puerta de una cámara frigorífica. El héroe de invierno no era el techo ni las paredes, era el hogar. Un círculo de fuego testarudo que plantaba cara al frío, a la oscuridad y al mal humor. En el centro de casi todas las casas ardía una lumbre sencilla. Nada de chimeneas elegantes ni tiro perfecto. Un hoyo, algunas piedras, troncos a medio quemar y humo, mucho humo. En muchas casas, sin chimenea, el humo salía por un agujero del techo, por las grietas o por tus pulmones. Fatal para respirar y para la esperanza de vida, útil para espantar pulgas. El fuego no era solo calor, era cocina, luz y, en su modo medieval, televisión. La gente se sentaba alrededor a contar historias, chismorrear o mirar las llamas porque, francamente, después del anochecer, no había mucho más que hacer. Dejar morir el fuego por la noche era invitar al frío a terminar el trabajo. Reencenderlo no era sacar un fósforo, era pedernal, acero, yesca y muchas plegarias. Así que desarrollaron un arte: banquear la lumbre. Justo antes de dormir enterraban las brasas bajo una manta de ceniza. El aislamiento mantenía vivo el rojo apenas hasta la mañana. Si lo hacías bien, al alba bastaba con soplar, remover y añadir leña. Si lo hacías mal, tocaba campaña de salvamento con dedos tiesos y humor peor. Había escuelas de técnica: ceniza seca o con un poco de humedad, apretar o dejar respirar. Podías iniciar una discusión medieval solo sugiriendo mejoras, como si fuera un debate de parrilla, pero con la supervivencia en juego. Y por si acaso, alguien se levantaba a medianoche para revisar el rescoldo, el equivalente medieval de caminar dormido hasta el termostato. Cuando el fuego flaqueaba, quedaba el recurso infalible: el calor humano. Dormir juntos no era costumbre tierna, era táctica. Olvida el espacio personal. En las noches más crudas, el objetivo era no amanecer pegado al suelo. Casas enteras se apilaban en la esquina más templada, envueltos en lo que hubiera, una lasaña humana de ronquidos. Los niños iban al centro, los más fuertes y resistentes por fuera, como escudo contra el frío. Con suerte te tocaba el medio, donde el calor te arropaba por todos lados. Si te tocaba borde, lo siento, eras la puerta del congelador. Moverse mucho era peligroso. Un giro mal hecho y mandabas a la tía al chorro helado de la pared. Nuevo villano familiar desbloqueado. Y no dormías solo con humanos. Entraban vacas, cabras, cerdos y gallinas. Cualquier criatura con pulso y un poco de temperatura. No era capricho pintoresco, era supervivencia. Cada grado contaba y, de paso, el ganado estaba menos expuesto a robos nocturnos. La casa se convertía en una caldera caótica, gallinas en las esquinas,
cerdos bufando cerca de la lumbre, vacas apoyadas contra el muro como si pagaran renta. El olor, legendario. Para primavera olías a convivencia épica. Velas aromáticas, ¿para qué? Pero la aritmética era sencilla. Más animales dentro, menos dedos congelados al amanecer. Claro que compartir cuarto con una vaca tenía riesgos. Un coletazo en el momento menos oportuno, una pezuña donde no debía o una gallina decidiendo que tu pelo era un buen nido. Vestir no iba de estilo, iba de no morir. Si lo tenías, te lo ponías. Camisa de lino áspero, encima lana, luego otra lana, polainas que cedían en las rodillas, capa tosca y con suerte una piel de oveja parchada. Botas, lujo, muchos se envolvían los pies en trapos dentro de zuecos de madera. Si el frío mordía, otro trapo más y a rezar por los dedos. Lavar la ropa en invierno significaba romper hielo en el arroyo, frotar y esperar días a que secara tu única camisa. A veces se quedaba hecha tabla. Resultado aceptado por todos. Oler a humo, sudor y oveja. Curiosamente, la mugre tenía bonus de aislamiento. La mezcla de aceites del cuerpo, suciedad y barro iba taponando los poros del tejido. Menos viento, un poco más de calor. Era como un Gore-Tex medieval, más barato y mucho menos presentable. El lecho también tenía caducidad. La paja se aplastaba, se enmohecía, atraía bichos y en general se convertía en zona de riesgo biológico. Cambiarla era evento de temporada. Unas pocas veces al año o cuando la cama empezaba a moverse sin tu permiso. Los juncos del suelo se mezclaban con hierbas como lavanda o romero para disimular el bouquet diario. Olían bien un día y luego se integraban al barro, a las migas y a la vida. Aún así, esas capas vegetales aislaban del hielo del suelo y, apilados sobre ellas, nacía algo parecido a calefacción compartida. Sellar corrientes era un arte. Las paredes se combaban, el barro se resquebrajaba, la paja cedía. El frío encontraba rutas nuevas cada noche, como un poltergeist travieso. La respuesta: musgo en las juntas, trapos en los huecos, haces de hierba seca y hasta pelo animal. Si era blando y aislaba, para adentro. Algunos añadían por fuera otra capa de barro con estiércol cada invierno. El techo se remendaba con trapos, haces de carrizo o, en apuros, trozos de césped arrancados del campo. Las ventanas se cubrían con piel o tela empapada en grasa para cortar el viento y sumar un agradable aroma a misterio cárnico. Cada noche era una partida entre el ingenio humano y el frío insistente. Ganabas un poco, perdías por otro lado y seguías jugando. Con todo esto, las noches seguían siendo largas y frías. Y aquí es donde entraban otras tácticas que afinaban la diferencia entre amanecer temblando y amanecer vivo. Otras tácticas. Cuando el frío te muerde hasta dejarte despierto, ajustas hasta la forma de respirar. Nada de bocanadas profundas por la boca. El aire helado directo a los pulmones era boleto seguro a una tos que no soltaba. La regla era respirar lento, poco y por la nariz. El aire entraba templándose y el pecho sufría menos. Muchos subían un trozo de capa, chal o trapo sobre la boca y la nariz para crear una pequeña cámara de calor. Amanecías con la tela húmeda y pegada. Sí, pero mejor eso que sentir cómo te congelas desde dentro. A los niños se les corregía pronto. Nada de jadear como perros dentro de casa en enero. Entre lecciones de respiración, lana que pica y dormir junto a una cabra con gases, la infancia medieval forjaba carácter. Dormir en turnos también era parte del libreto. No había silbatos ni listas. Era pura necesidad. Mientras unos intentaban dormir bajo capas de paja y mantas remendadas, otros cuidaban el hogar. Remover brasas, soplar, añadir turba, ramajes o con suerte un tronco seco que había sobrevivido al otoño.
Dejar la lumbre sola era invitar a que muriera, y nadie quería reiniciarla a las 3 de la madrugada con dedos de piedra. Si eras lo bastante mayor para sostener un atizador, eras parte de la guardia. Si eras abuelo, te quedabas más rato al fuego porque tumbarte y levantarte dolía más que velar. Dormir profundo, un lujo. Entre pasos, balidos, viento y un codazo ocasional, el descanso era a medias, pero funcionaba. Cuando alguien estaba despierto, el rescoldo sobrevivía, y con él la familia. El estómago también se convertía en estufa. La fórmula era simple: cena pesada antes de dormir. No por gula, por calor. Lo que tarda en digerirse genera calor interno. Termodinámica medieval aplicada. En la olla, estofados espesos con nabos, cebollas y chiribías, gachas de avena, papillas de cebada o panes densos de centeno. En días de suerte, un trozo de cerdo salado o una loncha de embutido seco. Nada de emplatado bonito. Un cuenco marrón y serio que caía al fondo como ladrillo amable y te daba horas de calor de combustión lenta. Las grasas eran la joya. Ardían despacio y sostenían la noche. No importaba si a Tomás no le gustaban los nabos. Te los comías o temblabas pensando en lo ricos que habrían estado. Riesgo secundario. Sueños extraños patrocinados por una tripa trabajando a destajo. ¿Valía la pena? Sí. Ingeniería casera, la Haybox y la piedra caliente. La Haybox era un cajón forrado de heno. Metías dentro la olla que acababas de hervir. La tapabas bien y el heno retenía el calor horas. Una especie de olla lenta sin fuego. Si servía para la comida, ¿por qué no para la cama? Ahí entra la piedra. Antes de acostarse, alguien, generalmente el desafortunado que perdió la discusión, metía una laja plana en el corazón de la lumbre. Cuando estaba al rojo sin verse, la sacaban con tenazas viejas o con un palo, la envolvían en trapos y la metían en una vasija o a los pies del lecho, bajo la paja. Resultado: un radiador pequeño que regalaba un par de horas de alivio. El margen de error existía. Mal envuelta, incendio, mal agarrada, dedo machacado. Pero el premio era una noche con un oasis caliente donde apoyar los pies. La coreografía nocturna alrededor del fuego tenía su matemática. Los más frágiles bebés, enfermos, ancianos iban cerca. Luego se desplegaban capas humanas hacia afuera, como anillos aislantes. Demasiado cerca y amanecías con mechones chamuscados o la capa humeante. Demasiado lejos y estabas en un frigorífico. La lumbre no calentaba parejo. Proyectaba un cono de calor que todos disputaban como lagartos buscando rayo. Si te dormías mirando al fuego, una cara quedaba tostada y la otra lista para esculpir hielo. Y los animales también reclamaban sitio. Un perro se metía entre tú y las brasas con el rabo peligrosamente cerca de las chispas. Una gallina se posaba en la piedra del hogar como guardiana diminuta del calor. Cada crujido del tronco era una promesa. Sigues aquí, sigues caliente, por ahora. A escala de aldea, la supervivencia era un deporte de equipo. Si el humo dejaba de salir de una casa, alguien iba a mirar. Existían ojos del invierno, jóvenes y viejos que no iban al campo, atentos a quién tosía demasiado, quién no apareció al trueque, o qué choza amanecía sin huellas en la nieve. Si se apagaba una lumbre, era casi emergencia. Un buen vecino llegaba con una brasa envuelta en trapo, o te abría su puerta para apretujarte con otros 4 cuerpos esa noche. También había reservas compartidas en meses extremos. Un poco de grano, la última carne salada, verduras secas. Nadie tenía de sobra, pero algunos guisos comunales inclinaban la balanza del lado de la vida. Los niños hacían recorridos, llevar leña, pasar un rescoldo, avisar si alguien necesitaba ayuda. ¿Había disputas por cabras, linderos o una olla prestada? Siempre. ¿Se aparcaban cuando la escarcha mordía?
La mayoría de las veces, sí, porque mañana te podría tocar a ti. La fe también hacía su parte. No era asunto de domingo. Se respiraba a diario. Antes de meterse bajo capas de paja y lana áspera, la familia se arrodillaba y pedía que el fuego aguantara, que el techo resistiera, que los dedos siguieran donde estaban al amanecer. Se invocaba a santos cercanos. San Blas para gargantas frágiles en aire helado. San Nicolás para proteger el hogar en meses flacos. Agua bendita cerca del hogar. Marcas de tiza bendecida en las puertas tras ciertas fiestas. Velas de vigilia encendidas como pequeños faros contra la oscuridad que arañaba las paredes. Y, ¿cómo no? Promesas. Si nos dejas pasar esta noche, seré más amable con el vecino, incluso con el que toma prestados nuestros nabos. La fe no era lujo, era conversación urgente con la esperanza, porque algunas veces el invierno ganaba. Hubo inviernos particularmente crueles, la gran hambruna de 1315, con lluvias interminables que pudrieron las reservas en los que el hambre mordió más fuerte que el hielo. Ganado famélico, campos anegados, gente masticando cuero y corteza, y rumores oscuros que es mejor no repetir a la luz. Un fuego que moría en la noche podía ser sentencia. Familias enteras se apretaban por última vez. Con la primavera, algún vecino empujaba una puerta y encontraba silencio. Cuerpos aún entrelazados buscando un poco más de calor. Los techos se venían abajo bajo la nieve. Salir a pedir refugio no garantizaba nada si el otro hogar apenas resistía. La enfermedad aprovechaba. Cuerpos debilitados, humo en espacios mínimos, pulmones vulnerables. Una tos de diciembre podía convertirse en funeral de enero. Y la congelación firmaba su propio pacto. Dedos, orejas, pies que se iban quedando en el invierno como tributo. A veces se sobrevivía, pero el precio se notaba toda la vida. Y, aún así, cabezotas seguían. No tenían calefacción central, chaquetas técnicas ni colchones de nube. Ni siquiera podían dar por hecho que verían la primavera. Lo que sí tenían era un manual de ingenio práctico. Cada cama de paja, cada lumbre banqueada, cada grieta apelmazada con musgo, era un acto creativo bajo presión. Aprendían del campo, de los mayores y de la temporada anterior. Vigilaban a los enfermos, compartían lo justo cuando el hambre apretaba, y vivían con una convicción sencilla: nadie vence al invierno solo. Su fe, también, era una forma de resistencia. Plegarias atadas a la rutina, no solo por miedo, sino por esa tosuda esperanza de que, después de 100 noches oscuras, el suelo volvería a abrirse para la hierba. Y de algún modo, lo hacía. De sus noches largas y de sus victorias sin glamour nacieron comodidades que hoy consideramos normales. Casas cálidas, mantas mullidas, noches tranquilas con té y luz suave. No lo pensaban como legado, pero lo era. Parte invisible de lo que damos por sentado. Y, hablando de apuestas imposibles que inclinan destinos, cambiemos de escenario sin soltar el hilo de la resistencia. Otra vida marcada por el ingenio, el carisma y el choque contra estructuras gigantescas. Ana Bolena no nació con corona ni ejércitos. Nacida alrededor de 1501, probablemente en Blickling Hall o en Hever Castle, fue hija de Thomas Boleyn, diplomático ambicioso, y de Elizabeth Howard Noble de la poderosa casa Howard. En la Inglaterra Tudor, su llegada apenas levantó espuma, y sin embargo, empezaba a echar raíces una historia que torcería el rumbo del reino. Se diferenciaba no por fortuna, sino por la cabeza, vivaz, aguda, magnética. Su educación se pulió fuera. Primero, en la corte brillante de Margarita de Austria, en los Países Bajos. Allí aprendió el ajedrez discreto de la diplomacia, el barniz fino de los modales y el ritmo silencioso de la política europea. Después, Francia. Años en la sofisticada órbita de la reina Claudia y de Margarita de Navarra.
No perfeccionó solo la lengua, dominó el lenguaje del influjo, conversación, ingenio, el arte de comandar atención sin parecer pedirla. Mientras otras jóvenes bordaban, Ana perfeccionaba la réplica, no el hilo, sino la palabra. Cuando volvió a Inglaterra, a inicios de la década de 1520, traía algo raro: el porte y la ironía de las cortes continentales en un cuerpo pequeño de ambición inglesa. No era una belleza de libro, incluso sus admiradores lo admitían, pero era hipnótica. Ojos oscuros con chispa, voz rápida y musical, un modo de moverse que insinuaba propósito bajo la seda. No entraba en una sala, cambiaba su gravedad. Empezó donde debía, como doncella de honor de la reina Catalina de Aragón. Incluso a la sombra de la reina su presencia chisporroteaba. Bailaba con gracia, hablaba francés como nativa y reía con una seguridad que pocas se permitían. Los hombres miraban, las damas murmuraban, y, pronto, atrajo la atención más peligrosa de todas, la del rey. Enrique VIII no era nuevo en el coqueteo. Su corte era un tablero de promesas en voz baja y encuentros a media luz. Pero Ana fue distinta. No se derritió ante sus cumplidos ni se entregó como tantas otras. Le provocó, le midió, le negó. Cuanto más la mantenía a distancia, más se obsesionaba él. Siguieron cartas con declaraciones, frustraciones y ardor. Él le ofreció el papel de amante real. Ella dijo no, no sería un capítulo más en la lista del rey. Si la quería, tendría que hacerla su esposa. Una apuesta temeraria que dejó a la corte con la boca abierta, porque el rey ya estaba casado y no con cualquiera, con Catalina, amada por el pueblo y protegida por su sobrino, el emperador. Lo que empezó como flirt se estaba convirtiendo en un terremoto político y religioso. Catalina, digna y resistente, no pensaba apartarse. 2 décadas de matrimonio, la devoción del reino y el peso de Roma la sostenían. El divorcio no era solo escándalo, era casi impensable. Pero Enrique se convenció y quiso convencer a todos de que su unión estaba maldita por haber sido Catalina esposa de su hermano Arturo. La dispensa papal que la había permitido de poco le servía ahora. El rey alegaba que su alma peligraba si no se anulaba. Ana midió cada gesto. Alternó esperanza con distancia. No quería solo boda. Estaba construyendo posición. La corte se quebró en bandos. Unos se arrimaron a Ana, otros se aferraron a Catalina. Los embajadores escribieron intrigas. Los consejeros del rey cambiaron de silla con cada rumor. Europa entera afiló la mirada. Lo personal acababa de convertirse en política de Estado, y el reino de Inglaterra se preparaba para una sacudida que nadie sabía cómo terminaría. Pasaron años de tira y afloja, cartas al Papa, comisiones de juristas buscando rendijas legales, embajadores con los nervios rotos. El mundo miraba a Inglaterra como quien mira una olla a presión. Dentro, Enrique insistía en que su matrimonio con Catalina era nulo, y fuera, Roma no cedía, porque ceder significaba enfadar al hombre más poderoso de Europa. En ese tablero, Ana no jugó a la estatua, midió silencios, eligió palabras, mantuvo la distancia justa. No buscaba ser favorita eterna. Se estaba apostando por ser reina. Al final, Enrique dejó de pedir permiso y decidió fabricarse la salida. El reino empezó a separarse de Roma, no de golpe, sino a golpes sucesivos. Primero cuestionando la autoridad del Papa sobre los asuntos ingleses, luego proclamando que, en su tierra, el rey tenía la última palabra. En enero de 1533 se casó con Ana en secreto. En junio la coronó en Westminster con toda la pompa que su orgullo pidió. Parecía el clímax de una historia de amor épica. En la calle, sin embargo, el entusiasmo fue tibio. Londres aplaudía con una mano y se persignaba con la otra. Muchos rezaban por Catalina y murmuraban:
que lo que empieza en tormenta rara vez amanece en calma. Todo pendía de un hilo muy concreto: traer al mundo un varón. Ana lo entendía mejor que nadie. Se movió con la seguridad de quien sabe que su margen es estrecho. Ordenó, recompensó, renovó el aire de la corte con su gusto francés y su ferocidad política. Cuando anunció embarazo, la corte contuvo el aliento. En septiembre de 1533 nació una niña, Isabel. Ana escondió la punzada de decepción tras una sonrisa firme. El siguiente será varón, decía con convicción. Enrique sonrió para el cuadro, pero en el brillo de sus ojos ya asomaba la impaciencia. Por un tiempo, aún así, su estrella brilló. Reorganizó favores, dio impulso a ideas reformistas, colocó a su familia. Inglaterra avanzó con paso decidido hacia una iglesia con el rey a la cabeza. Lo hizo, en parte, para blindar su matrimonio. Si Roma no podía anular lo que Roma no mandaba, Ana quedaba segura sobre el papel. Sobre el papel, porque la seguridad de una reina en la Inglaterra Tudor tenía la forma de una cuna azul. Llegaron más embarazos, llegaron también los golpes, abortos que la dejaron agotada y con la sombra del fracaso sobre la frente. Cada pérdida alimentaba rumores salvajes. Cada rumor daba alas a enemigos antiguos. Ana, que no era de callar, discutía con Enrique. Le reclamaba lealtad, pedía paciencia. Al principio, su brío fue parte del encanto. Con el tiempo, al rey, que amaba tanto la obediencia como la belleza, empezó a cansarle el filo de su lengua. En los pasillos, cuchicheos. Que si es altiva, que si mete las manos donde no debe, que si su familia se enriquece demasiado deprisa. En ese clima apareció Jane Seymour, discreta, cuidadosa, el reverso de Ana en cada gesto. Donde una chispeaba, la otra bajaba la mirada. Donde una empujaba, la otra cedía. No necesitó grandes discursos. Bastó con estar ahí cuando la paciencia de Enrique se volvió cristal. Ana, astuta, notó la corriente y trató de recuperarla. Halagos, caricias, promesas, la esperanza de un nuevo embarazo. Pero alrededor, las piezas cambiaban de bando. Tomás Cromwell, que había sido su aliado imprescindible en la ruptura con Roma, ya no jugaba para ella. Ambos querían reforma, sí, pero imaginaban distinto el mapa de poder y el destino de los bienes eclesiásticos. Donde Ana quería proteger cierta caridad y moderar abusos, Cromwell veía necesidad de orden férreo y caja llena para el Estado y para quienes sostenían al rey. Sí, además, el propio rey empezaba a bostezar cuando Ana entraba en la sala. El cálculo era sencillo: alinearse con la corriente. Cromwell olió lo que Enrique no decía en voz alta. Quería salir sin quedar en ridículo. Otra anulación no. Demasiado bochorno. Había que ofrecerle una salida que pareciera justicia divina y no capricho humano. Y ahí empezaron las sombras. Se tejió un expediente oscuro con acusaciones que hoy suenan grotescas. Entonces, envueltas en sigilo y urgencia, hicieron su trabajo. Se detuvo a músicos y cortesanos. Mark Smeaton, bajo tormento, habló lo que le pidieron que hablara. Cayeron Henry Norris, Francis Weston, William Brereton. Cayó también Jorge Boleyn, hermano de Ana. Fechas imposibles, lugares contradictorios. Daba igual. En un teatro así, el libreto no se corregía, se recitaba. Ana fue arrestada en mayo de 1536 y llevada a la torre. La mujer que había cruzado esa puerta como reina coronada entraba ahora como prisionera, con el reino mordiéndose el labio. En la corte muchos fingían sorpresa, otros respiraban aliviados. En Europa, los embajadores enviaban informes con mezcla de morbo y estupor. Ana, en su celda, no se derritió en lágrimas sin fin. Rezó, sí,
Habló con sus damas. Incluso bromeó con ese humor negro que a veces nos salva del abismo. No confesó crímenes que creía no haber cometido. Se preparó para un juicio que, en el fondo, sabía decidido. El juicio llegó con toda la gravedad performativa que el momento exigía. Nobles sentados como jueces, entre ellos el propio tío de Ana, el duque de Norfolk, con rostro de piedra. Las acusaciones se desgranaron. Adulterio múltiple, incesto, traición. Ana se defendió con claridad, con esa inteligencia que había hipnotizado a medio continente. Recordó su coronación, su lealtad, su entrega al rey y al reino. Resultó inútil. La maquinaria ya rugía. Los hombres acusados con ella fueron declarados culpables. Jorge, su hermano, también. A Ana, por lo menos, se le concedería una muerte misericordiosa. Decapitación. No el suplicio atroz reservado a traidores. Y no con hacha, sino con espada, como en Francia. Un detalle que suena a compasión y a la vez deja un regusto amargo, porque fue el mismo Enrique quien mandó traer al espadachín experto desde Calais. Mientras tanto, fuera de las murallas, el rey ya no miraba hacia la torre, miraba a Jane. El país, habituado ya a tragarse cambios que meses antes habrían parecido impensables, aceptaba el nuevo guión con resignación. Nadie ignoraba que el suelo se había movido bajo todos. Pocos estaban dispuestos a quedar aplastados por intentar sostener lo anterior. El día previo al final, Ana recibió la noticia. Sería mañana. Durmió poco. Rezó mucho. Pidió clemencia para quienes la habían acusado y perdón, si acaso lo necesitaba, por sus propias ambiciones y orgullos. Por la mañana se vistió con cuidado. Damasco gris oscuro con piel al borde, una falda interior carmesí, colores que, sin decirlo, decían algo. Se recogió el cabello bajo un tocado sencillo. En el patio de la torre la esperaban pocos. Guardias, algunos cortesanos, curiosos con frío en la nuca. Subió al cadalso con la misma dignidad que había mostrado entrando en los salones de Francia. Habló poco, no acusó, no discutió. Bendijo al rey y pidió a Dios misericordia para su alma. Le vendaron los ojos con un paño blanco. Se arrodilló, juntó las manos. La espada silbó una vez y todo terminó. La enterraron sin ceremonia fastuosa, en una tumba improvisada dentro de la capilla de San Pedro ad Víncula, allí mismo en la torre. Una reina que había sido ungida como los reyes fue depositada como si el tiempo tuviera prisa. ¿Se cerró la historia con ese golpe? No, porque la niña que había decepcionado a su padre en septiembre de 1533, Isabel, crecería para convertirse en una de las monarcas más notables de la historia de Inglaterra. Una reina que, con astucia fría y mano firme, sostuvo un país entero, alentó un florecimiento artístico y navegó tormentas políticas que habrían hundido a otros. En su temple muchos vieron el reflejo del espíritu de Ana. En su inteligencia, el eco claro de aquella joven que cambió la gravedad de cada sala a la que entró. Si miras hacia atrás, puedes contar la historia de Ana como un romance que se desbordó hasta hacerse revolución, como una ambición que se atrevió a mirar a los ojos al poder más antiguo y le arrancó un trozo, como una tragedia inevitable en una corte que no perdonaba errores ni perdía la oportunidad de disfrazar caprichos de providencia. Pero también puedes verla como continuidad de lo que veníamos contando. Seres humanos contra estructuras duras, inventando caminos con lo que tienen a mano. A veces barro y paja, a veces ingenio y palabra. Unas veces ganan, otras pagan el precio más alto. La historia, al final, sigue su marcha con los nombres que resisten y con los anónimos que la sostienen. Y allí, en ese punto exacto, donde el frío por fuera encuentra el fuego por dentro, se entienden mejor las noches interminables y las decisiones que cambian reinos. Si esto te suena a dos historias distintas que en realidad cuentan lo mismo, vas por buen camino. En una,
El enemigo llegó en ráfagas de aire que se colaban por cada grieta. En la otra, entró vestido de protocolo, cartas lacradas y sonrisas que cortaban más que el acero. En ambas, la estrategia fue parecida: reunir calor, juntar fuerzas, aprender oficios de supervivencia y repetirlos hasta que se volvieran reflejo. Para los campesinos, era banquear la lumbre, compartir cama con media granja, sellar paredes con lo que hubiera, comer pesado y respirar como si la vida dependiera de ello. Porque dependía, para Ana, fue hilar cada palabra, medir cada gesto, sostener la mirada del poder sin dejar de ser ella, sabiendo que a veces el precio de elevarse es que la caída no perdona. Y, aún así, lo intentó. Porque hay noches tan largas que la única salida es creer que el alba existe y moverse como si ya viniera. Piensa en la cadencia de una aldea en enero. Te levantas con la garganta áspera, los pies helados y el humo clavado en los ojos. Tu primera acción no es quejarte, es avivar el corazón de la casa, remover, soplar, añadir, volver a cubrir. Revisas las juntas que rellenaste anoche. El musgo aguanta, los trapos resisten, la piel de la ventana no zumba tanto. Desayuno no es banquete, es cuenco caliente que empuja sangre y ánimo. El día pasa en arreglar lo que la noche rompió y en preparar lo que la noche intentará romper otra vez. Por la tarde, haces recuento. Paja, juncos, leña, reservas. ¿Quién está peor? ¿Quién necesita brasa prestada? A la hora de dormir, repites la coreografía. El bebé adentro, el abuelo dentro también. Tú en el borde con la capa más gruesa, mirando de reojo a la gallina que ya puso el ojo en tu pelo. Esplendor no hay. Hay una lista corta de tareas que, cumplidas con obstinación, inclinan la balanza. Piensa ahora en la coreografía de una corte. El fuego no es de leña, es de voluntad. La energía se mide en favores, el aislamiento en alianzas. Una mirada de más o un silencio a destiempo puede abrir una grieta por donde se cuela el frío de los cuchicheos. Ana aprendió a banquear otro tipo de brasas, a mantener vivo el interés del rey sin ceder lo que convertiría su historia en un pie de página, a blindar su posición con cambios legales que parecían lejanos y en realidad eran su manta nocturna. En ese tablero respiraba como en una noche helada, no de golpe, no con exhibición, sino con economía exquisita. Cada palabra templaba el aire antes de entrar en los pulmones del poder. Y cuando el viento giró, lo hizo con la misma violencia con que una ráfaga apaga un rescoldo mal cubierto. Entonces quedó lo que siempre queda cuando todo tiembla: la dignidad de la postura y el eco que dejan los actos cuando ya no estás para explicarlos. Lo fascinante no es idealizar las incomodidades ni romantizar las tragedias. Es reconocer la ingeniería emocional y material que sostiene una vida cuando el entorno parece diseñado para quebrarla. Los campesinos no eran personajes miserables congelados en una postal. Eran inventores de soluciones con presupuesto cero, expertos en gestión de riesgos antes de que existiera ese nombre, directores de logística de calor y alimento en tiempo real. Sabían leer cielos, oler madera húmeda, escuchar si el techo cede. Sabían cuándo pedir ayuda y cuándo apretar los dientes. Su sabiduría no venía de libros, venía de sobrevivir suficientes noches como para convertir la experiencia en tradición. Tradúcela al nicho de hoy y verás por qué nos atraen tanto estas historias. Porque hablan de optimizar con lo que tienes, de convertir límites en método, de que la comunidad es, literalmente, calefacción. Ana, por su parte, no fue un error romántico ni un capricho que se salió de control. Fue una profesional de su tiempo en el oficio que dominaba, el de moverse en sistemas cerrados sin pedir perdón por ocupar espacio. Lo pagó carísimo, pero el hecho de que su hija,
esa niña que nació cuando todos esperaban a un niño, terminara modelando el país con mano propia, viene de esa cadena de decisiones temerarias. No estoy diciendo que la historia la absolviera. Digo que la historia no la borró. Hay algo poderoso en eso, en entender que el legado no siempre se mide en coronas que se quedan en la cabeza, sino en ideas que se quedan en el aire, en el ritmo de una lengua, en la posibilidad de que una mujer hable con la cabeza alta ante un tribunal que ya decidió, en la certeza de que a veces la derrota deja semillas. Volvamos a la casa de barro y viento para ver qué nos estaba enseñando, sin pretenderlo, sobre el futuro. Banquear la lumbre es, en el fondo, diseño de procesos. Aislar, conservar, reactivar. La Highbox es ciencia aplicada con materiales pobres. Entender transferencia de calor y aprovecharla. Dormir en turnos es DevOps del hogar. Monitorizar, escalar, evitar caídas del sistema. Comer pesado para generar calor interno es biología al servicio de la energía. Respirar por la nariz para calentar el aire es control de entrada al sistema. Meter a los animales dentro es gestión de activos con doble uso, calor y seguridad. Compartir brasas con el vecino es protocolo de contingencia comunitaria. Reírte entre dientes mientras untas otra capa de barro frío a la pared es salud mental aplicada. Humor como freno al agobio. No lo llamaban así, pero eso era. En la corte también había procesos. Anulación, coronación, actas, juramentos. Todo envuelto en lenguaje sagrado para que el cambio pareciera destino y no decisión. Cromwell no inventó la manipulación de pruebas. La sistematizó al ritmo que exigía su jefe. Los juicios espectaculares, con listas, cargos y veredictos que se conocían antes de escribir el acta, eran, a su modo, performance legal, en liturgia del poder para que el pueblo entienda qué comportamiento se premia y cuál se castiga. Y sin embargo, incluso en un teatro así, se coló el detalle humano que resiste el guión. La serenidad de Ana, su humor negro, su pedido de misericordia para otros, la precisión con que el espadachín hace su trabajo. Destellos que impiden que el relato se reduzca a un titular. Hay calor que ni la piedra más fría quita. No calienta la piel, pero abriga la memoria. ¿Y nosotros? Aquí, con ventanas dobles, calefacción discreta y abrigos que parecen ciencia ficción, lo cómodo sería mirar con condescendencia o con morbo. Lo útil es mirar con deuda. Cada manta suave, cada grueso edredón, cada noche en la que puedes dormir sin turnos ni vigilar rescoldos, tiene una historia detrás hecha de manos agrietadas por el frío y cabezas que no se rindieron ante sistemas cerrados. No se trata de sentir culpa por estar abrigados. Se trata de reconocer que la comodidad es una línea en un proyecto que otros empezaron a garabatear con barro y humo hace siglos. Y que, cuando a nosotros nos toque una noche difícil de esas que no se arreglan con subir 1 grado el termostato, y quizá la paleta de esos trucos viejos siga funcionando. Juntar calor con otros, hablar en voz baja para ahorrar aire, hacer turnos, comer algo que te sostenga, pedir ayuda, hacer un chiste justo antes de que la oscuridad te convenza de que ganó. Cierro con la imagen que empezó todo. Un rescoldo cubierto de ceniza, aparentemente apagado, que en realidad late esperando aire. Es el símbolo perfecto de aquello que insistimos en llamar resiliencia como si fuera concepto, y en realidad es práctica, repetición, memoria muscular. Lo que hicieron los campesinos noche tras noche y lo que hizo Ana cuando subió al cadalso se parece más de lo que crees. Ambas cosas pusieron el cuerpo como último argumento. No vencieron siempre. A menudo perdieron de forma brutal. Pero dejaron una huella calibrada para los que vinieron. Que el frío se combate con capas. Que las capas son de tela, de gente y de palabras. Que hay noches que se ganan juntos o no se ganan. Que una decisión tomada a la luz vacilante de una lumbre
puede cambiar el invierno de una casa o la estación de un reino, que, al final, incluso cuando todo es hielo, basta un punto rojo, una chispa, para recordar que lo vivo, por definición, insiste. Así que, antes de apagar las luces del todo, deja que ese zumbido suave del ventilador imite el viento que escucharon otros. Piensa en las manos que te trajeron hasta este cuarto tibio y en las voces que no bajaron la cabeza cuando habría sido más fácil. Y, si este viaje te acompañó, ya sabes qué hacer con ese like y con la suscripción. No porque lo pida yo, sino porque a este nicho le sienta bien que su comunidad sea un poco como aquellas aldeas, atenta, solidaria y con buen sentido del humor cuando arrecia el frío. Mañana será otro día, y si amanece helado, ya sabes qué hacer con las brasas. Imagina una noche cualquiera, enero clavado en los huesos. El viento silba por las junturas y hace vibrar la piel que cubre el hueco de la ventana. Dentro, alguien levanta con cuidado la capa de ceniza. Asoman brillos rojos y una bocanada de humo pica los ojos. Con una ramita seca, una pelusa de lino y la fe puesta en los pulmones, el rescoldo se convierte en llama tímida. Un puñado de astillas, un soplido largo y el corazón de la casa vuelve a latir. No hay discurso, hay liturgia. Añadir, soplar, cubrir, vigilar. La olla, ya templada en la highbox desde la tarde, regresa a su trono. El guiso espeso tiembla y suelta un olor que mezcla nabo, cebolla y humo. Un cuenco caliente es abrigo por dentro. Una cuchara pesada sostiene la noche. Antes de acostarse, la piedra. Quien perdió la discusión la saca del borde de la lumbre con un palo y unas tenazas viejas. La envuelve en trapos con dedos que ya no sienten bien. La deja reposar un poco para que no prenda la paja. Luego la mete bajo los pies del lecho, en ese bolsillo de calor que dura lo que dura y ya es mucho. A un lado el perro se estira, orgulloso de haberse ganado el sitio entre las piernas de alguien. A otro, una gallina discute en voz baja con las sombras y termina subiendo al travesaño, buscando altura donde el humo es más caliente y la vida pica menos. Las vacas están pegadas al muro. Su respiración lenta es metrónomo de la paz posible. El olor no se discute, se asume como capa más del vestir. Las capas también están en la gente. Primero, el bebé, burrito de telas y lana, en el centro exacto. Junto, la abuela con manos frías y ojos atentos. Más afuera, los que trabajan duro y hacen de escudo. En el borde, los que aguantan. Se parecen a los anillos de un tronco. Cada círculo dice algo del año que pasó. Por encima, mantas que no son mantas, capas viejas, sacos, piel curtida a medias, la cabeza cubierta con gorra o con trapo, la garganta con un trozo de paño engrasado. Nadie habla mucho, no por solemnidad, por ahorro. La respiración se entrena en clave de invierno. Nariz, poco, lento. La tela frente a la boca se humedece antes de volverse templada. La condensación en la pestaña es pequeña escarcha que se derrite cuando llega una bocanada de calor desde la lumbre. El suelo cruje bajo el colchón de paja. Cada giro busca un hueco menos punzante y, de paso, hacer circular la sangre. 2 dedos golpean sin querer la vasija que protege la piedra. El susto dura un suspiro. Vuelve el ritmo. Afuera, el viento intenta encontrar un hueco nuevo. Adentro, una mano tienta la pared y comprueba que el musgo que metieron en la tarde sigue en su sitio. Donde una grieta insiste, llega una bola de trapo para taparla. Donde el techo gotea, un manojo de carrizos hace de parche improvisado. Donde la piel de la ventana vibra, un cordel más la tensa. El mantenimiento es continuo, como rezar con las manos. Nadie está ocioso ni siquiera cuando reposa. El descanso tiene tareas pequeñas. Estirar un pie para prestarle calor a otro,
recolocar el gorro del niño que se le fue a la nuca, alcanzar una astilla y empujarla con cuidado a la boca del fuego. Los turnos están pactados sin pactarse. A mitad de la noche, alguien con sueño ligero y oído fino se incorpora en silencio. Se arrima al hogar, escarba el rescoldo, escucha cómo cede la capa de ceniza, mira el tono de las brasas y calcula si hace falta otro puñado de turba. No hace falta reloj para saber. El cuerpo tiene esa ciencia. Luego se queda un rato con la espalda al calor y la cara al frío. Piensa en nada útil y en todo a la vez. Cuenta las respiraciones como quien cuenta ovejas. Se ríe por dentro cuando la cabra se despeina sola con un palo que no perdona. Recuerda que por la mañana habrá que cambiar el sitio donde el techo cede y que quizá convenga echar otra capa de barro a la pared de poniente. Vuelve al lecho, se acomoda en el borde y antes de dormir tantea con el pie la piedra. Aún está tibia, no hay vergüenza por la mugre. Al contrario, la capa de huso y de grasa que se acumula en la tela hace de barrera contra el viento. Nadie va a perforar hielo en el arroyo para lavar en enero si no tiene doble justificación. El jabón, cuando lo hay, se reserva para días que mandan autoridad o cortesía. El olor a humo hace de perfume común. La lana húmeda tiene su propia nota amarga. El cuero viejo, su propio bajo continuo. Todo eso también abriga. No calienta la piel, pero calienta la idea de estar vivos en el mismo aire. A veces hay risas a media voz. Alguien recuerda la ardilla que cayó el otoño pasado a la olla y cómo saltó el perro, el caos, la sopa. Todos acaban tosiendo de risa y de humo. Alguien pide silencio con un gesto cariñoso. El abuelo susurra una historia antigua que siempre termina igual, y aún así, todos escuchan como si fuera nueva. La lumbre chasquea justo cuando el cuento dice chispa. El azar asusta y consuela. La gallina, desde arriba, emite un comentario que suena a aprobación. Alguien suelta un así sea sin mirar a nadie. Otro responde amén por costumbre, y porque a veces hay que ponerle nombre a la esperanza. Una vela bendecida arde lejos del techo. Su llama mínima dice estoy aquí, no por el calor, por la compañía. No todas las noches se parecen. Las peores son las de viento cruzado. La casa suena como un barco que se queja. Las juntas se resienten. La paja de la techumbre se levanta un dedo y alguien se levanta también con un banco para empujarla desde abajo. Las mejores, si cabe el adjetivo, son las de frío seco. El humo sube más vertical. El cielo es cristal. El aliento hace nubes chiquitas. El fuego se porta y la piedra dura un poco más. En cualquier caso, amanece. No suena un gallo heroico. Suenan muchos gallos normales. El primer ruido humano es la cuchara contra la olla. El segundo, el golpe sordo del banquillo que se mueve para trabajar. El tercero, una tos que intenta abrir camino. La ventana deja pasar una línea de luz de un blanco casi azul. La piel que la cubre se tiñe. Alguien dice gracias a quien no tiene nombre en la sala. Se despega la tela húmeda de la boca. Se estiran dedos. Se cuentan como quien cuenta monedas. Mientras eso pasa, no tan lejos en el tiempo, hay otra noche famosa que empieza con pasos en una galería de piedra. La Torre de Londres guarda el frío como si fuera su tesoro. La humedad se pega a los tobillos. La vela, allí también dibuja círculos pobres de luz. Ana, que ha dormido poco, habla con sus damas y con su Dios. Quizá, para no flaquear, repite por dentro momentos de otra vida. El francés que aprendió con naturalidad en la corte. La música en una sala amplia. Una frase que hizo sonreír al rey por primera vez. Una discusión con Cromwell que olía a pólvora futura. Una carta con tinta aún fresca. El tacto de su hija en brazos. La víspera alivia y tortura. El cerebro busca puntos de apoyo y a veces elige los más frágiles. Puede que, como quien banquea una brasa, cubra con ceniza mental los recuerdos que la apagarían.
elige una oración corta. La repite hasta que se vuelve respiración. Ana ha sido muchas cosas en pocas décadas. Esa noche decide ser calma. Al amanecer, afuera, en la aldea, alguien cruza a la casa del vecino con una brasa envuelta en trapos. Adentro, en la torre, alguien cruza con una espada envuelta en tela. En ambos sitios hay quienes observan con la garganta cerrada. En ambos sitios hay reglas, palabras, formas. Un gesto pequeño hace la diferencia. La mano que sostiene el cuenco derecho. La mano que ata con cuidado el paño blanco en los ojos. La voz que baja para no despertar a los niños. La voz que sube lo justo para que todos oigan y nadie se sienta obligado a responder. En ambos sitios hay un nosotros. Solo cambia su tamaño. Si te preguntas por qué insistimos en mirar la noche de barro y la noche de piedra como si fueran espejos, es porque lo son en lo que importa. La técnica humilde y la ceremonia grandiosa son, al final, coreografías para mantener vivo algo que importa más que nosotros. En la casa, es el calor que sostiene a los tuyos. En la torre, es una forma de despedida que sostiene la idea de que incluso bajo espada puede haber gracia. No hace falta romantizar ninguna. Basta con reconocer el pulso que late debajo. Al final de esa noche campesina, el día trae tareas repetidas con variaciones. Reparar, recalafatear, reponer. Al final de esa noche cortesana, el día trae un golpe seco y el comienzo de una leyenda que no pidió serlo. En un calendario largo, las dos cosas se tocan. La hija de Ana, Isabel, crecerá hasta sostener un país que seguirá teniendo inviernos. En aldeas como aquella, la gente seguirá banqueando brasas generación tras generación. La memoria colectiva, que es otro tipo de lumbre, guardará ambas escenas en cuencos distintos. A veces se los pasará de mano en mano. Cada quien encontrará calor donde lo necesite. Si cierro esta parte con una imagen, que sea simple. Una mano que aparta ceniza y encuentra rojo. Otra mano que aparta miedo y encuentra voz. No son milagros, son destrezas. Se aprenden, se practican, se enseñan y, cuando más falta hacen, parecen pequeñas. Por eso mismo, conviene celebrarlas. Porque sostener una noche entera con espaldas, telas, musgo, humor y una fe tercamente doméstica es tan monumental como sostener una mirada firme en un patio de piedra cuando todos esperarían que te derrumbes. En ese parentesco discreto es donde estas historias hacen hogar en nosotros. Nos recuerdan que la historia grande siempre se hace en habitaciones pequeñas. Cuando una noche termina, siempre deja algo atrás. A veces es un olor metido en la ropa. A veces una cicatriz que no se ve. A veces una historia que se pega como el humo a las vigas. Las noches de los campesinos dejaron herramientas invisibles. Una forma de escuchar el viento y saber si el techo cederá. Una receta de guiso que calienta más el alma que el estómago. Una técnica para esconder brasas bajo ceniza y encontrarlas vivas al amanecer. Las noches de Ana dejaron otra clase de instrumentos, el valor de medir cada palabra cuando el silencio es más seguro, la elegancia de sostener la espalda cuando todo a tu alrededor quiere verte desmoronar, la certeza de que una sola vida, empujada con empeño, puede torcer el cauce de un río que parecía tallado en piedra. El mundo al que despertamos hoy está lleno de pequeños lujos que nos parecen naturales. Una ventana que cierra bien, una manta que no raspa, una estufa que responde a un giro. Pero cada comodidad tiene genealogía. La doble ventana no nació en el vacío. Fue soñada por alguien a quien una corriente en la nuca le robó demasiadas noches. El edredón mullido tiene abuelos que fueron sacos de paja cambiados cuando ya se movían solos. El horno de la cocina tiene primos en aquellas ollas que dormían dentro de cajas de heno para no gastar rescoldos. La lista es larga porque la memoria es larga, y cuanto más la atendemos, más calor da.
La prueba de fuego no es saber la lista de trucos, sino entender qué lo sostiene. Debajo de banquear la lumbre está la idea de preservar lo que cuesta encender. Debajo de dormir en turnos está la idea de cuidar sin héroes, por turnos con cansancio compartido. Debajo de respirar por la nariz está la idea de domar el impulso y elegir la forma que menos duele. Debajo de todo, una comunidad, un nosotros que se mide en brasas, no en discursos. En aquellas aldeas, ese nosotros tenía ojos y manos concretas. La vecina que trae un rescoldo envuelto en trapo, el niño que corre con un aviso, el abuelo que se sienta a velar porque ya no puede arar, pero todavía sabe contar el ritmo del fuego. En nuestras ciudades con paredes gruesas y horarios raros, ese nosotros se arma distinto. No por eso es menos necesario. Cuando el viento pega por otro lado, cuando la vida te deja sin aire aunque estés en agosto, la receta sigue sirviendo. Junta calor, pide ayuda, reparte turnos, haz un chiste en el borde, reza si eso te sostiene, y tapa la grieta que puedas con lo que tengas a mano. De Ana heredamos otra cosa que también calienta. Un tipo de coraje que no hace ruido, que no necesita aplauso para existir. Su historia no se sostiene en la fantasía de un amor perfecto ni en el cuento cómodo de una villana que lo arruinó todo. Se sostiene en la zona difícil, ese lugar en el que eliges plantarte sabiendo que quizá pagues el precio. Lo pagó, y sin embargo, dejó una llama encendida en la niña que no era el hijo que se esperaba. De esa llama salió una reina con temple de acero que sostuvo un país en mareas bravas y que a su modo enseñó otra coreografía de invierno. Ni arrebato ni miedo. Cálculo cuando el miedo te muerde. Imaginación cuando el cálculo no alcanza. No hace falta convertir a nadie en santa para reconocer el valor de su gesto. Basta con ver el hilo que une una decisión con otra, una voz con otra, un invierno con un reinado largo. Si miras en recto, notarás que las dos historias no son solo espejo, son también mapa. Marcan caminos para cuando te toque a ti una racha helada. Puede no ser literal. Ojalá no tengas que dormir pegado a una vaca, pero será igual de exigente. Una racha de facturas y silencio, una sala de espera con frío en el estómago, una sala de reuniones donde las sonrisas se afilan. ¿Qué haces? Lo mismo de siempre, lo que ellos hicieron. Protege el rescoldo. Come algo que te sostenga aunque no tengas ganas. Respira por la nariz para que no te duela entrar el aire. No te quedes solo si puedes evitarlo. Arma turnos con quien tengas. Si te toca el borde, pon la espalda. Si te toca el centro, no te calientes solo. Si cae una ardilla en la sopa de tus planes, aprende a reír un poco. Si te suben al cadalso de la opinión ajena, elige las palabras que te permitan dormir. No se trata de blindarte contra todo. Se trata de aprender la coreografía que permite perder menos calor en el tránsito. Hay un detalle hermoso en la técnica de banquear. Confía en algo que no ves. A simple vista, parece que el fuego se apagó. En realidad, late. Necesita aire a su medida, madera a su tiempo, manos que sepan dónde tocar. Con la vida pasa igual. Casi siempre lo que te salvará no es un milagro a pleno sol, sino una rutina modesta que repetiste tantas veces que se te pegó a los huesos. Una persona que conociste cuando no la necesitabas y que está ahí justo el día que te hace falta. Una frase que memorizaste sin saber por qué y que te recuerda cómo se respira cuando tiembla todo. Las aldeas medievales no sobrevivían solo por fuerza, sobrevivían por método. Ana no enfrentó su mañana final con una épica grandilocuente. Lo hizo con método. Rezó, se vistió, habló lo justo, perdonó en voz alta para no convertirse en lo que sus acusadores querían que fuera. Método no es frialdad, es cariño bien ordenado. También hay que decir lo que duele. A veces el invierno gana. A veces haces todo bien
y se rompe igual. A veces tapaste la grieta correcta y el techo cede por otra. A veces dijiste las palabras precisas y aún así giró la navaja. No por eso la técnica deja de importar. No por eso el legado se apaga. La gran hambruna dejó un reguero de cruces y aún así la gente siguió cocinando en cajas de heno porque el método servía. La caída de Ana dejó un hueco en el aire y sin embargo, su hija subió al trono y demostró que de una herida puede salir un pulso distinto. Reconocer la derrota sin dársela al cinismo es otra forma de calor. No quema por fuera, pero sostiene por dentro. Si el nicho en el que nos reunimos cada noche sirve para algo, que sirva para eso, para recordar que no estamos aprendiendo curiosidades aisladas, estamos aprendiendo técnicas de vida. Al repasar cómo se tapaba una grieta con musgo y trapo, ensayamos cómo se tapa una grieta en la semana con un mensaje a tiempo. Al contar cómo una lumbre dormida despierta con 2 soplidos, ensayamos cómo despierta una conversación difícil si la empujas sin rabia. Al mirar a una mujer que eligió hablar con dignidad ante un público hostil, ensayamos cómo nos toca hablar cuando el público en la mesa del domingo o en la oficina prefiere el rumor al argumento. No son metáforas forzadas, son manuales antiguos en manos nuevas. Y como este manual también se transmite con rituales, dejemos el nuestro anotado. Si hoy te vas a la cama en una casa templada, baja un poquito la luz. Deja que el ventilador haga ese zumbido que imita el viento de otras épocas. Piensa en quién necesita tu brasa mañana y a quién puedes pedírsela tú si te hace falta. Aparta mentalmente una capa de ceniza para tu propio rescoldo. Recuerda una historia breve que puedas contar si la noche se alarga. Guarda una palabra para ti, esa que te ayuda a respirar hondo sin que duela. No porque sea bonito, porque funciona. Prometí que esta vez no habría cierres falsos ni moralejas a mitad de camino. Esta es la última vuelta de la cuerda. Nos quedan, si acaso, 2 imágenes para llevar a cuestas. La primera, una casa de barro, una mano que remueve ceniza y un ojo que lee el rojo y dice, aquí hay vida. La segunda, un patio de piedra, una mujer con la espalda recta y una voz que, en vez de venganza, elige pedir misericordia. Un golpe que termina una vida y una niña que, sin saberlo, empieza a escribir otra. Entre las 2 imágenes hay siglos, viajes, idiomas. No hay tanta distancia en lo esencial. Lo esencial es que lo vivo insiste. Insiste incluso cuando el aire es cuchillo. Insiste incluso cuando el relato decide en tu contra. Insiste como insiste una brasa tapada, como insiste una semilla bajo nieve. Si te gustó este viaje, ya sabes qué hacer con el botón y con la campanita. No por mí, por la tribu que estamos armando aquí. Cuantos más seamos alrededor de la lumbre, más fácil será pasar las noches largas. Y cuantas más historias traigamos, más aprenderemos a banquear lo que importa. Mañana seguimos. Y si el viento arrecia, haremos lo que se ha hecho siempre. Juntarnos un poco más. Soplar con cuidado. Compartir el calor. Queda una última vuelta. No para descubrir nada nuevo, sino para mirar con calma lo que ya vimos y quedarnos con lo que sirve. Porque, al final, una historia larga como esta se te queda si puede doblarse y guardarse en el bolsillo, si puedes sacarla cuando te haga falta. Así que cerremos el círculo con escenas pequeñas que condensan todo. Primera escena. Una mano pequeña aprendiendo a banquear la lumbre. El padre no da discurso, muestra. Quita una capa de ceniza, enseña el rojo, sopla lo justo, tapa con cuidado. Explica que la ceniza no mata el fuego, lo guarda. Explica que hay que confiar en lo que no se ve, que si lo tapas con cariño, por la mañana bastará con un gesto para revivirlo. El niño asiente. No entiende la palabra confiar, pero entiende la rutina. Años después, cuando el invierno le caiga encima en otro sentido, repetirá el gesto sin pensar.
cubrir, reservar, no gastar lo que cuesta aprender. Ese es el tipo de aprendizaje que da calor incluso cuando no hay fuego. Segunda escena. Una mujer que fue tormenta el día que entró a la corte, elige ser remanso el día que sale de la historia. No hay épica gritona. Hay precisión. No discute con quien no escucha. No regala a sus enemigos la última palabra sobre quién fue. Pide piedad. No porque lo merezcan quienes la empujaron al borde, sino porque sabe que la piedad la define a ella mejor que el rencor. No es una santificación, es una decisión concreta en un día concreto. Esa decisión atraviesa siglos y enciende una mecha en otra persona, su hija, que gobernará con otra mezcla de cálculo y temple. A veces el legado se transmite como una corona, a veces como un gesto. Tercera escena. La aldea mirando al cielo y leyendo el viento. No hay pronóstico de 10 días. Hay ojos que saben. Hoy sopla del norte. Mañana, techos. Pasado, juncos. Hoy, el vecino dejó de echar humo. Alguien va con rescoldo en trapo. Vuelve con noticias. Todo bien. Solo se durmieron. El nosotros que se practica se vuelve hábito. El hábito, estructura. Nadie organiza un comité. Todos saben qué hacer porque ya lo hicieron. Es la logística del calor. La coreografía que salva vidas porque parece poca cosa y la repite sin pensar. Si te toca el borde, sabes que tu trabajo es aguantar. Si te toca el centro, sabes que tu trabajo es compartir. Esa es la matemática que mantiene templada una casa y entera una comunidad. Cuarta escena. Una mesa pobre con olla rica en intención. Nabos, cebollas, chiribías, un hueso que ya dio todo lo que tenía y todavía dona algo de sabor. Un puñado de avena que espesa. Una cucharada de grasa que, sin pedir perdón, promete calor por horas. No se busca elegancia, se busca sostén. El niño hace mueca. La madre niega con la cabeza cariñosa. Come, que esta noche hará frío. El cuenco humea, la cuchara golpea, la risa aparece igual. Es difícil explicar el poder de un guiso honesto. Tal vez su poder no se explique, se experimente. Te hace más pesadas las pestañas, más lento el pulso, más soportable la noche. Es química básica y es también cariño traducido en alimento. Quinta escena. Una pared remendada, un trozo de tela engrasada, como cortina improvisada, musgo apretado en una fisura, barro nuevo sobre barro viejo, paja sujeta con cuerda gastada, la firma de la insistencia. Si lo miras de cerca, es feo. Si lo miras con el corazón, es hermoso. Ahí hay horas de dedos dormidos, de hombros cansados, de chistes malos que hacen llevadero el trabajo. Cada parche es una promesa. Por aquí el viento no va a pasar hoy. Mañana ya veremos. Es así como se construyen las casas que duran. No con acabados perfectos, sino con una voluntad que no se rompe. La arquitectura de la vida normal se levanta con materiales humildes y decisiones tercas. Sexta escena. Un perro que roba el mejor lugar. Una gallina escénica. Una vaca zen pegada al muro. El zoológico doméstico no es capricho, es cálculo con patas, calor y seguridad, compañía y ruido, olores que no se eligen, y también alguna ternura irrepetible. Compartir el cuarto con animales reentrena la paciencia, enseña a ceder por un bien mayor que no cabe en palabras. Vivir. Si lo piensas, no estamos tan lejos. Nuestras casas tienen menos plumas y más cables, pero se parecen en lo esencial cuando la necesidad aprieta. Seguimos negociando espacios, turnos, ruidos. Seguimos creyendo que dormir pegados a quien amamos y a quien nos necesita hace que el viento pegue menos fuerte incluso si allá afuera no deja de silbar. Séptima escena. Una respiración que no exhibe, que se protege. Nariz. Poco. Lento. Una tela húmeda frente a la boca, que al principio molesta y luego abriga.
Un adulto que regaña con cariño a un niño por jadear como perro en la sala. Respirar así no es un capricho. Es fisiología puesta a trabajar para un fin claro. Lo sorprendente es cómo un gesto tan pequeño cambia la experiencia entera de la noche. Cuando el aire te golpea, no pidas aire a puñados, pídele a sorbos. Cuando la vida te golpee, quizás sirva lo mismo. No todo es cuestión de fuerza. A menudo, la llave es el ritmo. Octava escena. Una carta que nunca veremos y que, sin embargo, imaginamos. De Ana para su hija, escrita en la cabeza, sin tinta. Contaría poco, diría lo justo. No te disculpes por ocupar tu lugar. Afina tu oído para saber cuándo hablar y cuándo callar. Guarda tus brasas. Aprende el idioma de tu tiempo. Incluso si ese idioma no es el que te enseñaron. No te rompas por quienes quieren verte rota. Si puedes, sé justa. Si no puedes, al menos no seas injusta contigo. No hace falta que haya existido para que la sintamos. A veces la historia funciona así. Completa lo que no sabemos con lo que necesitamos. Con estas escenas alcanza. No para cerrarlo todo, la historia nunca se cierra del todo, sino para que te lleves lo que importa. Y lo que importa cabe en pocas frases. El frío viene por todos lados, así que las capas también. La comunidad es una manta que se teje con gestos pequeños. La dignidad no calienta la piel, pero mantiene erguida la espalda. Los métodos humildes, repetidos a conciencia, salvan más noches que las ocurrencias brillantes. A veces pierdes, y perder sin volverte piedra ya es ganar algo. La memoria no es museo, es caja de herramientas. Hay quien dirá que exageramos, que un montón de paja y una reina decapitada no son manuales para nadie en el siglo XXI. Yo digo que prueba lo contrario, que mires a tu alrededor en la próxima noche difícil y te preguntes qué puedes banquear, a quién puedes acercar al centro, qué grieta puedes tapar, qué palabra puedes elegir, qué guiso puedes poner en la mesa para que el cuerpo de alguien aguante. No hay glamour en eso, hay sustancia. Es la clase de sustancia que sostiene nichos como este. Por eso estamos aquí cada noche, no para coleccionar datos raros, sino para aprender a cuidarnos mejor con historias que ya hicieron el camino.